Hace unos años, pues estaba compartiendo la palabra en un aposento alto todas las semanas y Dios empezó a enviar personas. Había una persona que decía pues que ella no creía en Jesús el Cristo. De hecho, pues decía que era de otra religión, pero nos pidió si podía participar simplemente por curiosidad. Y por supuesto era muy bienvenido. Y bueno, pues empezábamos el culto, la alabanza, la oración, compartíamos la palabra. Y al terminar, pues teníamos un tiempo de fórum de compartir cada uno la gracia que había recibido. Y en ese tiempo, pues esta persona, pues también empezó a preguntar, y estaba bien. Pero cada vez las preguntas, pues, aumentaban más. Y cuando terminó la reunión, pues lo invité que pudiéramos un día quedar de manera personal para tomar un café y poder hablar tranquilamente. Y dijo que estaba muy bien. Entonces, pues llegó el día de la cita y allí estábamos. Pero de repente este muchacho cambió totalmente de actitud. Ya estaba nervioso cuando le empecé a compartir el Evangelio. Y él me estaba rebatiendo que él tenía su idea y tal, comentando la cosa. Incluso se puso pues bastante agresivo, me insultó. Bueno, yo estaba orando porque me di cuenta que era pues una batalla espiritual. Por eso empecé a utilizar la autoridad que tenemos a través del nombre de Jesús el Cristo. Y estaba orando tranquilamente. Y ya llegó un momento que de repente esta persona tan agresiva, tan totalmente a la defensiva con sus argumentos, que ahí se desarmó. Llegó un momento que ya se relajó y por fin empezó a ser sincero. Y confesó, yo la verdad, me dijo, tengo miedo. Lo que a mí me ocurre es que tengo miedo, no sé qué va a pasar con mi vida, tengo miedo, no sé qué le va a ocurrir a mi hijo, tengo miedo. Y ciertamente todas las personas separadas de Dios están sufriendo, todas. No hay que ser engañados por la apariencia. Yo muchos años, sinceramente, sin conocer a Jesús el Cristo, pues daba una apariencia, sobre todo cuando me encontraba con amigos, de que todo me iba espectacular, ¿no? ¿Cómo estás? Pues ahí súper bien, me va impresionante, me funciona todo bien. Pero la verdad que era mentira, era por orgullo. Pues claro, no quería reconocer mi realidad, ¿no? Y seguro que a mi amigo le pasaba igual y hacía lo mismo, ¿verdad? Todos hacíamos eso. Pero es absolutamente imposible que seamos felices si no está Jesús el Cristo, porque hemos sido creados para estar con Dios. Y podemos aparentar, pero nosotros mismos sabemos la verdad. Por eso ciertamente solo Jesús el Cristo es la verdadera respuesta. Y Dios nos ha llamado en este tiempo que hay tantas crisis, dificultades, cada vez más, aunque es verdad, la tecnología ha crecido muchísimo, la ciencia como nunca antes, porque hay mucha información acumulada, pero cada vez hay más problemas. Cuando parece que deberíamos vivir mejor, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque fuimos creados para estar con Dios, no hay otra manera. Todo lo demás puede parecer, incluso durante un tiempo, parecer que funciona, pero es absolutamente imposible. Un pez no puede estar fuera del agua. Fue creado un ser acuático para estar en el agua, es su hábitat natural. Solo dentro del agua puede ser feliz, puede estar completo, satisfecho. Fue creado detalladamente para estar dentro del agua. Pues el principio de la creación de Dios para el ser humano, para el hombre, es que nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo seres espirituales. Por eso, si no estamos con Dios, no somos nada. No podemos realmente hacer nada. Todo lo que hacemos no funciona, no tiene valor, no tiene realmente un buen fruto, porque nos falta lo más importante. Y Dios les ha llamado como esos discípulos del evangelismo.
que tienen que tener ese corazón por las almas, ese corazón por tener la respuesta, porque tenemos la verdadera respuesta. Muchas personas con mucha economía, muchas personas con mucho nivel intelectual, personas poderosas, presidentes, no tienen desgraciadamente la respuesta. Fíjense lo importantes que son cada uno de ustedes. Dios les escogió desde antes de la fundación del mundo. Y tenemos a Jesús el Cristo en nuestro corazón. Es lo más valioso. No hay nada que se pueda comparar. Y el Señor nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es la gran comisión. Es algo que el Señor nos ha mandado. Yo muchos años, por malentender el evangelismo, no evangelizaba. Es más, me daba hasta cierto miedo. ¿Por qué? Porque no iba con mi carácter. No era una persona que de repente hablara con cualquiera tranquilamente. Y la verdad, no iba con mi carácter. Por eso yo malentendí, pues, que el evangelismo es solo para los que tienen el don de evangelistas. Pero la gran comisión es para cada uno de los hijos de Dios, sin excepción. Pero se malentiende a veces, ¿no? Es que no tengo el don. Bueno, ¿tenemos a Jesús el Cristo en nuestro corazón? Sí, pues ya estamos preparados y capacitados, ¿verdad?, para poder compartir lo que de gracia hemos recibido. Pero había ese malentendimiento. Y claro, eso me venía muy bien para excusarme. No es que yo no tengo el don. Y respetaba muchísimo a los hermanos que tan valientemente pues llegaban allí a las calles, intentaban convencer a las personas que paraban en la calle, que no conocían. Yo lo admiraba, yo era incapaz de hacer eso. Me daba vergüenza, sinceramente. También me acuerdo que en una campaña que hicimos, pues estábamos en un lugar, en la calle, haciendo un evento evangelístico, cantando alabanzas, y luego las personas interesadas, pues iban hermanos, y ya empezaban a platicar con ellos. Y me acuerdo que un hermano que tenía mucho celo, pues empezó a discutir con una persona. Estaba evangelizando, pero empezaron a discutir sobre el evangelio. Este hermano con un no creyente. Pero la discusión subió de nivel. Ya estaba la cosa, pero a un nivel pues que no tenía ya nada que ver, por supuesto, con el evangelio, ¿verdad? Y yo tuve que intervenir para calmar un poco esa situación, ¿verdad? Y no se trata de convencer a nadie, y menos pelear, eso en absoluto. El evangelismo lo hace Dios. Él lo hace Dios. Y Él utiliza a los obreros que están preparados, que están alineados al mayor deseo de Dios. Por eso es muy importante en el evangelismo recibir la guía del Espíritu Santo, porque Dios hace el evangelismo, Él tiene todo preparado en nuestro campo. En cuanto nosotros nos preparamos, tenemos ese estado espiritual reconocido por Dios, vamos a abrir los ojos espirituales, vamos a estar orando para que Dios nos guíe, para encontrar cada día, en todos los encuentros, en todos los acontecimientos, esos discípulos que Él tiene preparados, para que podamos cada día proclamar que Jesús es el Cristo. Por eso, para que realmente Dios nos esté utilizando para el evangelismo, hay cosas que tenemos que preparar. En primer lugar, el mensaje. Tenemos que compartir el mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Toda la Biblia, los 66 libros, dice en Juan 20:31, han sido escritas precisamente para eso, para que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida y vida en abundancia, la vida eterna de Dios. Y ese es el mensaje que tenemos que compartir. Tenemos que tenerlo bien ordenado para poder explicarlo, no a nuestra manera, no con nuestro color, con nuestro pensamiento, no, conforme a la palabra. Por eso vemos en Hechos 2:36, ¿cuál es el mensaje que estaba compartiendo Pedro?
Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Es el mensaje que Pedro, toda la iglesia primitiva, Pablo por supuesto, es el mensaje que están compartiendo a los no salvos, que Jesús es el Cristo. Y tenemos que tener ese mensaje bien ordenado, bien grabado, enraizado, que no sea una teoría, que estemos experimentándolo cada día en nuestras vidas. Porque el Evangelio no es una mera teoría, es que podemos gozar de la vida y el poder de Cristo resucitado que mora en nosotros. Por eso hay que preparar correctamente ese mensaje. Y dentro de ese mensaje, en primer lugar, el hombre original. Tienen que entender las personas cómo fuimos creados. Es la parte más importante. Y en el Génesis, en el principio, habla claramente cómo Dios en Génesis 1:27 nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo seres espirituales. Los animales son preciosos, son criaturas de Dios, pero no tienen el espíritu, no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es un privilegio que Dios nos dio solo a nosotros. También nos dio esa misión, Génesis 1:28, llevar esa bendición a toda la tierra. Y Dios en su amor nos dio un pacto, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Un pacto de amor, porque no creó robots. Él no quería que hiciéramos las cosas ya por adelantado, preparado, no. De corazón, que elijamos a Dios en primer lugar, seguir su palabra, que ellos supieran el camino de la bendición, de disfrutar de la vida, siguiendo el pacto. Hay que explicar, el hombre a la manera de Dios, disfrutando de esa relación con Dios a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu, como dice en Juan 4:24, el hombre estaba completo, era verdaderamente feliz, satisfecho. Ese principio no cambia. Es la única manera, la manera de Dios, que podemos tener la verdadera felicidad, la verdadera paz. ¿Estás satisfechos? No hay otra manera, no ha cambiado, es la única manera. La segunda cosa que tenemos que explicar es el problema fundamental. Hay un problema espiritual que no se ve con nuestros ojos. Es la raíz de todos los problemas. Hay cientos, miles de problemas, pero la raíz, el origen, es ese problema espiritual que solo la palabra nos muestra. Y ahí vemos que Satanás, a través de una serpiente, engañó al ser humano. Él mintió porque él es padre de la mentira. Hizo que el ser humano rompiera el pacto, perdiera la palabra. Y eso fue un gran desastre. ¿Qué ocurrió? El hombre quedó separado de Dios. El hombre empezó a tener una naturaleza de pecado. Empezó a cometer pecados, cosas contrarias a la voluntad de Dios, que traen totalmente problemas, desastres. Porque el hombre, al ser pecador, está bajo la ira de Dios. Desde ese momento el ser humano empezó a ser controlado por Satanás, su siervo, aunque no lo sabe. Pero Satanás controla las vidas que están separadas de Dios, los lleva por un camino ancho, atractivo a la destrucción. Por eso, ese es el problema fundamental, que las personas están separadas de Dios en pecado, bajo el poder de Satanás. No lo saben. Por eso hay que explicar claramente cuál es el estado real de las personas, y no hay que dejarse engañar por la apariencia. Si una persona no conoce a Jesús el Cristo, está en ese estado totalmente. Aunque vaya a la iglesia, fíjense, si no ha creído correctamente conforme a la palabra que Jesús es el Cristo, si no ha nacido de nuevo y hay evidencias internas, externas, esa persona está en ese estado, totalmente sufriendo desastres, problemas continuamente, porque es una vida miserable, separado de Dios. No somos nada. Lo tercero que tenemos que explicar es que las personas
separadas de Dios, están en 6 estados de destrucción. Su padre es Satanás. Viven en idolatría porque intentan solucionar sus problemas a través de idolatría, de poner algo o alguien en primer lugar que no es Dios. Eso es la idolatría. No solo es una imagen, una estatua. Puede ser una pantalla, la pantalla del teléfono, que le dedicamos toda nuestra atención durante el día. Cosas, personas incluso, que no son Dios, que ponemos en primer lugar. Y eso trae problemas espirituales. Las personas en ese estado tienen problemas mentales, y no es solo estar loco. Problema mental es el miedo, problema mental es la ansiedad, el estrés, la depresión, la mentira, la manipulación, el odio, el enojo. Hay una larga lista de problemas mentales que la gente está sufriendo. También están teniendo problemas físicos, enfermedades físicas, por supuesto. En ese estado el cuerpo se enferma. Tienen problemas del destino, porque en ese estado, cuando mueran, hay un juicio, dice en Hebreos 9:27, y en ese estado van a ir una eternidad al infierno. Y el 6º estado es que esos problemas y sus consecuencias las traspasan sin poder evitarlo a las siguientes generaciones. Es algo terrible. Pero tenemos que estar explicando claramente para que la gente entienda por qué no le funciona su vida, por qué aunque se esfuerza cada vez es peor. Hay que explicarle conforme a la palabra cuál es su estado, cuál es realmente su problema fundamental. Hay que explicar la 4ª cosa, que el esfuerzo humano no funciona. Por nuestro esfuerzo no podemos salir de ahí, es absolutamente imposible. Ni las buenas obras. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Al ser pecadores, lo que hacemos, aunque pensamos que son buenas obras, delante de Dios es pecado, como un trapo bien sucio, una suciedad. No tiene valor para salvarnos, ni tampoco la filosofía, ni tampoco la economía, porque algo material no puede solucionar un problema de índole espiritual, ni tampoco la sabiduría humana, ni las religiones. Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través del nombre de Jesús el Cristo. No hay otra manera. Y tenemos que explicarlo claramente. Las religiones no es que sean malas. No funcionan porque no solucionan ese problema fundamental. Porque todo lo que haga el hombre por sus fuerzas no tiene ningún valor. No por obras para que nadie se gloríe. Dice en Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Porque si pudiéramos salvarnos por nuestras obras, la gloria sería para nosotros. Y toda la gloria y toda la honra le pertenece a nuestro amado Señor. Por eso hay que explicar claramente. En 5º lugar, la única solución, única, la que Dios da, porque el Evangelio sale de Dios al hombre, viendo su incapacidad, viendo que está en una depravación total. No puede salir, pero como Dios nos ama, como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso le damos gracias a Dios por Jesús el Cristo. Él es la única solución, la única respuesta que viene de Dios al hombre. Por su gracia, por su misericordia, Él que es perfecto nos da una respuesta perfecta, absoluta, completa, suficiente, Jesús el Cristo. Y Jesús, como su nombre indica, Salvador, Él vino a salvarnos de esas consecuencias del pecado original, de esos 6 estados del no creyente. Él vino a salvarnos de ahí, porque no podíamos salir. Necesitamos un Salvador y es Jesús. Para ello cumplió su profesión, Cristo, el ungido, que son en concreto 3 oficios que aparecen durante todo el Antiguo Testamento, pero eran sombras, señalaban al verdadero Cristo que iba a cumplir verdaderamente esos 3 oficios.
el verdadero profeta que abre el único camino para regresar a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El verdadero sacerdote que de una vez para siempre, a través de su derramamiento de sangre, perdona nuestros pecados, nos libera de las cadenas del pecado, del desastre, de la maldición. Por eso en Marcos 10:45 dice la palabra: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en rescate. Él vino a rescatarnos de esos pecados, desastres, maldiciones. Y Él, como ese verdadero rey, en la cruz venció a Satanás. Dice en Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Jesús el Cristo en la cruz consumó todo. Consumado es. Ha concluido todo, ha cumplido, ha pagado por todo. Y Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Jesús es el Cristo. Él tiene toda la victoria. Por eso es la única solución. Y la manera de recibirla es a través de la gracia, a través de la fe, como dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo, el mayor regalo. Y es a través de la fe. Por gracia, a través de la fe. Por eso hay que recibir en nuestro corazón que Jesús es el Cristo. No, yo creo en Jesús. Bueno, pero si crees a tu manera, no funciona. No es que sea malo, no funciona. No tiene ningún valor para salvarte. Hay que conocer a Jesús el Cristo conforme a la palabra. Y luego recibirlo realmente en nuestros corazones a través de la fe, para que venga realmente a salvarnos. Por eso es muy importante que estemos entendiendo este mensaje. Como evangelistas lo tenemos que estar con ese mensaje conforme a la palabra bien preparado para en cualquier momento estar compartiéndolo. Si a través de compartir la palabra esa persona, el Espíritu Santo obre, se da cuenta que es pecadora y quiere recibir a Jesús el Cristo, pues en ese momento tenemos que ayudarle a través de una oración que la repita delante del Señor para que pueda recibir a Jesús el Cristo. Si en este momento usted quiere recibir a Jesús el Cristo en su vida, que pueda hacer ahora mismo esa oración repitiendo: yo le voy a guiar, pero hágalo de corazón delante del Señor, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio. Por eso, repita conmigo: Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Creo que Jesús el Cristo en la cruz murió para perdonar mis pecados, para sacarme del poder de Satanás, para abrirme ese camino para que pueda volver con Dios. Jesucristo, entra en mi corazón, que seas el Señor de mi vida. Desde este momento, que toda mi vida, todo lo que soy, sea para glorificarte, que hasta mi último suspiro pueda proclamar que Jesús es el Cristo. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Si esa persona, por gracia de Dios, ha recibido a Jesús el Cristo, en ese momento tenemos que explicarle cuáles son esas bendiciones que ahora tiene como hijo de Dios. En primer lugar, es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo viene a morar en su vida. El Espíritu le guía siempre conforme a la palabra desde este momento. El Espíritu obra cuando estamos orando al Padre en el nombre de Jesús el Cristo para que su reino se establezca. Esa es la identidad, la nueva identidad que tiene y que tiene que disfrutar. Pero también Dios nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús el Cristo. Cuando oramos, en ese momento la oscuridad es quebrantada. Dios envía a los ángeles. Se levantan las obras del reino de Dios porque somos ciudadanos de los cielos. Y Dios nos levanta como testigos
porque esa es la misión que tenemos, compartir este evangelio hasta lo último de la tierra, y esa autoridad hay que utilizarla cada día, en el nombre de Jesús el Cristo. Y de esa manera, con ese mensaje bien preparado, hay otra cosa que tenemos que preparar. Primero el mensaje, pero luego la oración. La oración, porque siempre, si vemos el libro de los Hechos, siempre antes de que se levante el evangelismo, precede la oración. Por eso, teniendo ese mensaje bien preparado como evangelistas, si tenemos realmente esa oración, está funcionando la oración en nuestra vida, esa oración conforme a la voluntad de Dios para que Dios nos abra puertas, nos dé encuentros, nos ayude a encontrar con los discípulos, Dios va a dar respuesta. Por eso, ¿cómo tenemos que orar? Vemos los hermanos de la iglesia primitiva en Hechos 1:14. Ellos, antes de que se levantara el evangelismo, estaban orando, perseverando unánimes en oración y ruego. Y en Hechos 2 se levantó ese movimiento del evangelismo que transformó Jerusalén. Pero también Pedro, en Hechos 3, versículo 1, dice que a la hora novena, la de la oración, juntamente con Juan, iban al templo a orar. Porque los judíos tenían tres tiempos marcados de oración. Ellos tenían también su tiempo de oración. Y yendo a orar es cuando Dios les da ese encuentro con el cojo de la puerta de la Hermosa. Ahí se levanta una obra de evangelismo que luego predican incluso dentro del templo, se convierten 5.000 varones y al día siguiente delante del Sanedrín. Predican delante de las 70 personas más poderosas del pueblo de Israel. Por eso siempre precede la oración y nosotros tenemos que estar como discípulos del evangelismo teniendo claro el mensaje, bien preparado, pero también teniendo nuestros tiempos marcados de oración. De esa manera estaremos orando 24 horas. Durante todo el día conectaremos todas las cosas con oración. Hay que orar por cada encuentro, por cada oportunidad, por cada lugar que vamos, para que Dios nos abra puertas para proclamar que Jesús es el Cristo. Y Dios, cuando estamos con ese mensaje preparado, cuando estamos orando, el Señor empieza a abrir la puerta. ¿Cómo lo hace? Empezamos a recibir la guía del Espíritu Santo. Y eso es la parte más importante. Porque siempre los hermanos de la iglesia primitiva, ellos que tenían el mensaje preparado, estaban orando hasta que recibían con claridad esa guía del Espíritu Santo que los guiaba para el evangelismo. Por eso en el pasaje de hoy, Hechos 13, del 1 al 4, podemos encontrarnos a los hermanos de la iglesia primitiva. Era una iglesia realmente que estaba conforme al deseo de Dios, una iglesia que estaba levantando los discípulos. Allí por primera vez, guiados por el Espíritu Santo, predicaron a los gentiles, no solo a los judíos. Y dice que la mano del Señor estaba sobre ellos y que había gran gracia. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé. Cuando llegó, se quedó impresionado de cómo Dios estaba obrando con los gentiles, le estaba rompiendo totalmente los esquemas. Por eso se fue a Tarso, Bernabé, y allí tomó consigo a Pablo. Y juntos estuvieron un año en Antioquía haciendo ese movimiento de levantar los discípulos. Muy importante, porque siempre la llave del evangelismo son los discípulos que Dios tiene preparados. Esos discípulos tenemos que estar nutriéndolos, entrenándolos, para que también puedan aprender bien el mensaje, para que puedan disfrutar de la oración, y Dios los levante, para que a su vez a través de ellos se levanten otros discípulos. Por eso, la iglesia de Antioquía, como dice en Hechos 13, del 1 al 4, estaban orando. Allí estaban un equipo en oración, incluso ayunando, porque querían recibir la guía del Espíritu Santo para el evangelismo. Y por supuesto Dios dio respuesta, ¿verdad? Dice que el Espíritu les habló totalmente. ¿Y qué les dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 2.
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu mismo les habló con esa claridad, esa nitidez, porque ese era su estado espiritual. Y esa es la parte más importante que tenemos que preparar. Como discípulos del evangelismo, nosotros tenemos que disfrutar 24 horas de Jesús el Cristo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces estamos muy ocupados, ¿verdad? Intentando hacer muchas cosas, incluso evangelismo. Pero si hacemos un evangelismo por nuestras fuerzas, no va a funcionar. Puede haber respuestas, pero no continúan. Pero en cambio, ese evangelismo guiado por el Espíritu Santo es distinto. Ahí realmente, disfrutando, podemos encontrar lo que Dios tiene preparado. Y eso sí que se puede continuar. Se esparce, se levanta. Porque el deseo de Dios son las 237 naciones. Por eso, teniendo el mensaje, disfrutando a través de la oración del respaldo del trono celestial, vamos a poder recibir claramente, conforme a la palabra, la guía del Espíritu Santo. Por eso es tan importante ver la manera de Dios. Para recibir la guía, necesitamos tomar la palabra del púlpito, la palabra del domingo de nuestras iglesias. Ese mensaje es importantísimo. Dios nos habla a través de él, pero a veces por desconocimiento lo perdemos. Ahí es muy difícil luego seguir la guía del Espíritu Santo, ver el horario de Dios. Pues hay que entrar en la corriente de la palabra. Es muy importante, como los hermanos de la iglesia primitiva podemos encontrar en Hechos 2:42. Ellos seguían la enseñanza de los apóstoles. Eso es el mensaje del púlpito. Y después tenían entrenamiento. Y es muy importante también que tengamos el entrenamiento para poder crecer espiritualmente. Por eso, estos hermanos de Antioquía, ellos tenían ese estado espiritual y recibieron con esa claridad la guía del Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé, a Saulo, para la obra que yo tengo para ellos. Era un horario importantísimo. ¿Por qué? Por primera vez, ahí están empezando las misiones mundiales. Son comisionados por el Espíritu Santo mismo para ir a otras naciones a proclamar que Jesús es el Cristo. Fíjense cómo siempre el Espíritu nos guía al evangelismo. Y realmente pudieron ir, por supuesto, siguiendo la palabra. Vemos que llegaron a Chipre y allí fueron a Salamina. Y allí había un procónsul, el gobernador romano más importante, Sergio Paulo. Era el que estaba totalmente sobre toda esa región. Pero esta persona tenía un mago, Bar Jesús, que estaba endemoniado y que impedía el evangelio. Ellos querían hablarle, pero este hombre lo impedía. Por supuesto, cuando se proclama el nombre de Jesús el Cristo, siempre hay oposición, siempre. Satanás no se está quieto. Si la iglesia está haciendo otro tipo de cosas, no le molesta, pero cuando se está proclamando que Jesús es el Cristo, ahí sí que hay oposición de Satanás. Pero por supuesto, Jesús el Cristo ya ha vencido a Satanás. No tenemos que tener temor de Satanás. Tenemos que conocer cómo trabaja, pero sobre todo tener seguridad de que Jesús el Cristo que está con nosotros ya le ha vencido. Él teme a los creyentes que tienen seguridad. No en sí mismos, en Jesús el Cristo, que ha consumado todo. Por eso Pablo tenía esa seguridad en Cristo y Bernabé también. Por eso Pablo oró, ese hombre entró en tinieblas, no podía ver. Y dice la palabra que el procónsul, al ver el poder de Dios, abrió su corazón para Jesús el Cristo. Por supuesto, si este hombre tan poderoso, élite, recibe el Evangelio, es muy fácil, ¿verdad?, que toda esa región lo pueda estar conociendo a través de él. Por eso, de esa manera, teniendo el mensaje preparado, orando, pudieron recibir la guía del Espíritu Santo, el evangelismo que recibimos a través de la guía del Espíritu Santo. Y allí estaba todo preparado. Ya estaba ese hombre preparado, que realmente era un discípulo, para conquistar toda esa región. Y constantemente en la palabra podemos encontrar cómo siempre, cuando
un obrero, de verdad, un evangelista que tenía claramente el mensaje preparado, que disfrutaba de Jesús el Cristo a través de la oración y la palabra 24 horas, y que su vida era para proclamar este evangelio. Oraba primero, recibía la guía del Espíritu Santo, y ahí se levantaba. Ese evangelismo que se continuaba totalmente. Por eso fueron allí. En el segundo viaje vemos que llegan a Asia también. Y allí ocurrió algo muy extraño. El Espíritu les impedía ir a otras ciudades a compartir el Evangelio. Por eso, Pablo, ¿qué hizo? Se fue a Troas y oró, se concentró, se daba cuenta que no estaban recibiendo bien la guía. Por eso empezaron a entrar en oración, y allí tuvo esa visión del varón macedonio que les dijo: pasa y ayúdanos. De buena mañana, Pablo siguiendo, porque la palabra, por supuesto, hay que obedecerla, hay que seguirla. Él de buena mañana siguió la palabra y fueron por primera vez a Macedonia, es decir, por primera vez llegaron a Europa, allí a compartir el Evangelio, y también oraron, y fueron hasta Filipo. ¿Qué hicieron en Filipo? Primeramente orar, estuvieron orando, y el día de reposo, como no había sinagoga, pues las mujeres se reunían fuera de la ciudad, al lado del río, y allí Pablo, lleno del Espíritu Santo, proclamó que Jesús es el Cristo. Dice la palabra en Hechos 16:14 que Dios abrió el corazón de Lidia. Lidia era una empresaria viuda, una persona pudiente, pero que estaba sedienta por el Evangelio. Necesitaba a Cristo, estaba buscando, y por supuesto la religión no le daba respuesta. Era una persona preparada por Dios. ¿Qué hizo esa mujer? Recibió tanta gracia, era una discípula tan preparada, que automáticamente llevó a Pablo y a su equipo a su casa, casi a rastras. ¿Por qué? Para que en su casa compartieran este Evangelio de Jesús el Cristo, que compartieran esta bendición que es el Evangelio, el conocimiento más alto, el regalo más grande, el don de Dios. Y allí reuniendo a sus amigos, parientes, sus siervos. Ciertamente fue el lugar que Dios tenía preparado para hacer ese movimiento de la palabra. Y luego, en esa región hubieron muchas conversiones. La mujer, la joven adivina que fue sanada, el carcelero y su familia que fueron también, recibieron el Evangelio. Ya todos ellos, ya los enviaban a casa de Lidia, ¿verdad? Ahí tenían ese sistema, ese aposento alto que fue creciendo y se levantó en la iglesia de Filipo, se convirtió en la iglesia de Filipo, que fue una iglesia que llevó el Evangelio a toda la región, a toda la nación. Y esa es la manera de Dios. Por eso la clave son ustedes, los discípulos. Tenemos que ser discípulos preparados en la palabra, con ese mensaje correcto, explicando claramente, conforme a la palabra, que Jesús es el Cristo y en ningún otro hay salvación. Poder estar preparados para cuando Dios nos da el encuentro, cuando esa persona, por gracia de Dios, recibe a Jesús el Cristo, preparados para continuar. Esa persona hay que nutrirla, hay que darle la palabra para que pueda crecer, levantarse como un discípulo. Si esa persona abre su casa, pues hay que hacer un aposento alto, un lugar fijo, una hora fijo. Todas las semanas tenemos que ir y hacer el movimiento de la palabra para que esa persona reciba gracia. Esa persona va a empezar a invitar familiares, vecinos, porque no es un estudio bíblico, es el movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado. Y a través de eso, como en casa de Lidia, Dios enviará a la gente. Si está el obrero, si está totalmente el lugar, Dios empezará a enviar a las personas. Y de esa manera se levantarán los discípulos para conquistar toda la región. Por eso, muy importante, el evangelismo Dios lo tiene preparado. Si tenemos ese estado espiritual, si estamos preparados, vamos a recibir la guía del Espíritu Santo y vamos a ver cómo Dios tiene todo preparado en nuestros campos. El lugar donde usted está es su campo de misión.
No está allí en esa familia de casualidad. No está en ese trabajo de casualidad. Ese es su campo. Usted es misionero de ese campo. Por eso que se prepare y comience en oración. Cada día bendiciendo su familia, su región, orando para que Dios le ayude a encontrar esos discípulos, le abra las puertas para levantar ese aposento alto donde pueda hacer semanalmente el movimiento de la palabra. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes respuestas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra que Dios nos da tan importante, que Él mismo va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.